Derecho agrario. Aportaciones del Plan de Ayala y del discurso de Luis Cabrera. En el presente trabajo se analizará el impacto que el Plan de Ayala y el discurso pronunciado por Luis Cabrera ante la Cámara de Diputados sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano tuvo respecto del derecho agrario. Aportaciones del Plan de Ayala al derecho agrario. Previo a desarrollar las aportaciones referidas, sirva destacar que fue escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño y firmado el 25 de noviembre de 1911. El Plan de Ayala fue proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año. Constituye el manifiesto de la rebelión zapatista tras su ruptura con el iniciador de la revolución, Francisco I. Madero, ante la falta de voluntad de este último para cumplir con los preceptos en el Plan de San Luis respecto a la restitución de tierras. El Plan de Ayala, además de desconocer a Madero como jefe de la revolución y como presidente de la República, expuso en sus artículos 6, 7, 8 y 9 diversos aspectos de índole agraria que constituyeron aportaciones al derecho agrario, a saber: 1. Restricción de tierras usurpadas al pueblo. Esta idea de restitución de terrenos, montes y aguas a quienes les fueron usurpados por los hacendados, científicos o caciques, se incorporó como uno de los postulados fundamentales de la reforma agraria mexicana, que posteriormente se reflejó en el texto constitucional. La postura adoptada en el plan respecto de este tema fue todavía más radical que lo expresado en el Plan de San Luis, pues este último preveía que la restitución procediera mediante la resolución judicial favorable. En tanto, el Plan de Ayala radicalmente ordenó la posesión inmediata de esas propiedades de sus legítimos propietarios sin estar supeditado al dictado de resolución judicial alguna. 3. Creación de tribunales agrarios. Como consecuencia de la desconfianza que se tenía a los tribunales del Poder Judicial de la época porfirista, el Plan de Ayala contempló la creación de tribunales especiales para la impartición de justicia en materia agraria. En este plan se señaló que tras ocurrir la posesión inmediata de las tierras usurpadas a sus legítimos propietarios, preveía la posibilidad que los particulares que sostuvieran ser dueños de esas propiedades serían quienes tendrían que acudir a los tribunales especiales a deducir sus derechos, invitando así a la carga de la prueba en favor de una categoría económica inferior y modificando no solo el derecho sustantivo, sino el derecho procesal, y aún más, estaban proponiendo el establecimiento del derecho social. Es así cuando en la reforma constitucional del 6 de enero de 1992 se cristalizó la instauración de los tribunales agrarios en la fracción 19 del párrafo 9 del artículo 27 constitucional. 3. Dotación, expropiación y coexistencia de la propiedad privada y social. El artículo 7 del Plan de Ayala contempló diversos aspectos que hoy forman parte del sistema de reforma agraria en México, entre los que destacan: a. La expropiación de tierras previa indemnización únicamente respecto de la tercera parte de los latifundistas. B. El establecimiento de ejidos, colonias, fundos legales y tierras. Labor respecto de las tierras expropiadas. C. Distinción entre propiedad particular diferente a la de los núcleos campesinos en el estricto sentido. 4. Nacionalización de tierras.
el artículo 8 del Plan de Ayala aplicaba únicamente respecto de aquellos latifundistas que no estuvieran de acuerdo en que se les expropiara la tercera parte de sus tierras, en cuyo caso perderían la totalidad de los bienes, pues estos se nacionalizaban y las 2/3 partes que ellos correspondía se destinaban para indemnización a las víctimas que ocasionara la implementación del plan. Para sancionar a los latifundistas se aplicó el procedimiento previsto en la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas expedida en 1856, lo cual no fue aceptado, ya que pasaron por alto que lo que buscaba la ley de referencia y el Plan de Ayala eran diametralmente opuestos y de momentos históricos diferentes. Aportaciones del discurso pronunciado por Luis Cabrera sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. Como diputado de la 26ª legislatura del Congreso de la Unión, el 3 de diciembre de 1912, siendo presidente de la República Francisco I. Madero, Luis Cabrera presentó una iniciativa de ley a la que denominó la reconstrucción de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. Mediante la iniciativa mencionada, propuso la reconstrucción de los ejidos bajo la forma común con su carácter de inalienable para resolver un problema importante que se presentaba en ese tiempo, que consistió en liberar a los pueblos de la presión económica y política que sobre ellos ejercían los hacendados, entre cuyos linderos se encontraban como prisioneros por las deudas adquiridas. En dicho discurso destacó la existencia de dos grupos. Uno, el peonismo. Al concebir a los peones como cautivos de las haciendas, como prisioneros por las deudas que adquirían. Y dos, el hacendismo, destacando las ventajas que tenían las haciendas sobre los pequeños propietarios, tanto en lo económico como en lo político, judicial y social. De ahí su propuesta de que la gran propiedad se fragmentara a fin de dar paso a la mediana y pequeña propiedad que permitiera una mayor igualdad entre los trabajadores del campo. Luis Cabrera reconoció que en las grandes haciendas existían dos clases de servientes o jornaleros, el peón del año y el peón de tarea. Al primero de ellos se le retenía por un sinnúmero de factores, endeudándolos hasta convertirlos en peones acasillados o aprisionados. Esta retención, especie de esclavitud, se realizaba para garantizar el abasto de mano de obra para las siguientes temporadas altas. De ahí su propuesta de fragmentar la gran propiedad. Bibliografía: Ruiz Mario, Principios Agrarios del Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y discurso pronunciado por Luis Cabrera ante la Cámara de Diputados sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano, diciembre 3 de 1912. Gracias.